La segunda etapa dentro del proceso administrativo es la organización y esto consiste en determinar cómo se van a hacer las cosas, es decir, que trata de crear la estructura departamental de la empresa o de la organización, la asignación de tareas, de responsabilidades y la autoridad formal asignada a cada puesto. La organización depende de los objetivos que se desean alcanzar. Debido a que estos normalmente podrían cambiar, es necesario en consecuencia introducir cambios en la organización para poder adaptarla a las metas y a los objetivos trazados en la planificación. Podemos decir que el resultado a que se llegue con esta función es el establecimiento de una estructura organizativa. Esta estructura organizacional de la que estamos hablando está representada por ciertos organigramas, como vemos en el dibujo, por las unidades de línea, que son los gerentes de línea, los gerentes de producción, los gerentes de compra y también de distribución. También está representado por las unidades de asesoría, como la gerencia de asesoría o staff, y también por las unidades de contabilidad, relaciones públicas, personales y legales. Todo esto con cierto propósito, como por ejemplo permitir la consecución de metas y objetivos planificados, la eliminación de duplicidad de trabajo o puestos de trabajo, establecer canales de comunicación y por último, representar la estructura oficial de la empresa o de la organización. ¿Qué tipo de organizaciones existen? En este caso, vemos que existen dos tipos de organizaciones, una formal y una informal. En la organización formal, esta es una organización basada en una división del trabajo racional, en la diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio. Esto también representa a la organización planeada o la que está en el papel. Esta es generalmente aprobada por la dirección y es comunicada a todos a través de manuales de organización, de descripción de cargos, de organigramas, de reglas y procedimientos, etcétera. En otros términos, es la organización formalmente oficializada. Muy por el contrario, en la organización informal, estas emergen espontánea y naturalmente entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal. Estas se forman a partir de relaciones de amistad, de antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no aparecen en el organigrama. La organización informal se constituye de interacciones y relaciones sociales entre las personas situadas en ciertas posiciones de la organización formal. La organización está formada de acuerdo a una estructura llamada estructura organizacional, tal como ustedes ven en su pantalla. Pero esta estructura está confeccionada de acuerdo a unos principios. En este caso tenemos el principio de la unidad de mando. ¿Qué significa esto? Que un subordinado solo deberá recibir órdenes de un solo jefe. Cuando no se respeta este principio, se pueden generar fugas de responsabilidad, se puede dar la confusión y se puede producir una serie de conflictos entre las personas. También tenemos al principio de especialización, que consiste en agrupar las actividades de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a sus puestos o a las áreas de trabajo. Y el principio de paridad de autoridad y responsabilidad, donde la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte, y por ello se debe mantener un equilibrio entre la autoridad y la responsabilidad. Y el principio de equilibrio de dirección-control, que consiste en diseñar una estructura de tal forma que nos permita coordinar las acciones y al mismo tiempo evaluar los resultados. Por último, tenemos el principio de la definición de puestos, donde se debe definir con claridad el contenido de los puestos en relación a los objetivos de la organización. Entonces, estos son los principios que debemos tener en cuenta para poder formar la estructura organizacional de una empresa. El proceso de organización pasa por unas etapas que no debemos obviar, como son el diseño del trabajo, la departamentalización, el establecimiento de las relaciones de dependencia, la distribución de las funciones y la coordinación de las actividades. Estas etapas debemos tener en cuenta entonces para poder formar una buena estructura organizacional. Finalmente, una buena estructura es el objetivo de los esfuerzos de la organización. Toda estructura organizacional tiende a incluir
un número adecuado de unidades organizacionales como son los departamentos, las secciones, las unidades operativas o funciones, tal como usted ve en su pantalla, que al relacionarse todo esto pueden lograr la cooperación, la eficiencia y la satisfacción de los esfuerzos del trabajo personal para las circunstancias y condiciones individuales. Una estructura es una serie formal de relaciones establecidas para poder ubicar y orientar a todos los empleados de la empresa o de la organización. Esto es el resultante de un proceso que puede definir funciones y tareas, puede integrar dichas funciones y establece las relaciones entre funciones, entre el personal y los factores físicos de la organización. En los módulos anteriores habíamos hablado de la etapa de la planificación dentro del proceso administrativo, que significa qué y cuándo se van a hacer las cosas. En la etapa de la organización, que significaba cómo se van a hacer las cosas. Y en esta tercera etapa del proceso administrativo llamado dirección, que consiste en verificar que se hagan las cosas. La dirección es la capacidad de influir en las personas para que puedan contribuir a las metas de la organización o también del grupo. Esto implica mandar, esto implica influir y motivar a los empleados para que puedan realizar las tareas esenciales, ¿no? Los gerentes aquí dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para poder lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y de la organización. La dirección presenta algunas tareas esenciales como son la motivación, el liderazgo y la comunicación. En relación a la motivación, esta es una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso de la persona. Aquí las metas de la organización son inalcanzables a menos que exista el compromiso permanente de los miembros de la organización. La motivación fue uno de los primeros conceptos a los que se enfrentaron los gerentes y administradores. Por eso es importante entender la motivación. Es importante que no se confunda la motivación con la manipulación. Después tenemos al liderazgo. El liderazgo en forma gerencial es el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas. El liderazgo involucra a otras personas, a empleados o seguidores. Si no hubiera quien mandar, las cualidades de liderazgo del gerente serían irrelevantes e innecesarias. El liderazgo y la motivación están estrechamente relacionados. Los líderes no solamente pueden responder a las motivaciones de los subordinados, sino que también las suscitan o limitan mediante el clima organizacional que se pueden desarrollar. También tenemos a la comunicación. Aunque la comunicación se aplica a todas las funciones de la administración, es particularmente importante para la función de dirección. La comunicación es el proceso en virtud del cual los miembros de una organización se transmiten información e interpretan su significado. Aquí lo importante que la comunicación debe ser desde arriba hacia abajo, transmitiendo toda la información necesaria a todos los integrantes de la empresa. La última etapa del proceso administrativo es el control, que consiste en verificar cómo se han hecho las cosas. El control es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y también organizacional para poder asegurar que los hechos se ajustan a los planes y objetivos de las empresas. Esto implica medir el desempeño contra las metas y contra los planes, muestra dónde existen las desviaciones con los estándares y también ayuda a corregirlas. El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder al control. El control tiene algunos propósitos, que es fundamentalmente garantizar que los planes tengan éxito al detectar desviaciones. Esto ofrece una base para adoptar acciones a fin de corregir desviaciones indeseadas, reales o también potenciales. La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para poder chequear que los planes trazados se implanten en forma correcta. La función de control consta de 4 pasos básicos, como son señalar niveles medios de cumplimiento, chequear el desempeño a intervalos regulares, como a cada hora, a cada día, cada semana, cada mes o también cada año, y determinar si existe alguna variación de los niveles medios. Si existiera alguna variación, hay que tomar medidas o una mayor instrucción, tales como una nueva capacitación
o una mayor instrucción por parte del personal. Si no existe ninguna variación, entonces se puede continuar con las actividades. Lo esencial del control administrativo, siendo la cuarta y la última función en el proceso administrativo, que al igual que la planificación, el control se ejerce continuamente. Por lo tanto, hay procesos de control que deben siempre estar funcionando en la empresa o en la organización. Existirán algunos tipos de control, tal como vemos en la pantalla. Existe el control preliminar, el control coincidente y el control por retroalimentación. En cuanto al control preliminar, este se realiza a través de la alimentación adelantada o se ejerce previamente a la acción para poder asegurar que se preparen los recursos y el personal necesario. En cuanto al control coincidente, que se realiza generalmente a través de informes periódicos o también de desempeño. Aquí la función se realiza para poder vigilar mediante la observación del personal o también de informe. Aquí las actividades corrientes se aseguran para poder cumplir las políticas y los procedimientos sobre la marcha. En cuanto al control por retroalimentación, es una acción a posteriori, es decir, se puede realizar una replanificación. Está concentrado en la atención sobre los resultados pasados para poder controlar las actividades futuras. Estos son algunos tipos de control dentro de la administración.